periodista mexicana, defensora de los derechos humanos, autora de varios libros y de varias importantes investigaciones periodísticas sobre feminicidio, sobre narcodemocracia. Te has enfrentado a políticos, a empresarios, lo has pagado caro, porque fuiste detenida ilegalmente y tuviste que salir de tu país, ahora vives en España. Llevas más de 2 años viviendo en España. ¿Por qué? Hace poco, de hecho, te han concedido la nacionalidad. ¿Por qué tuviste que salir huyendo de tu país, de México? Gracias. Bueno, muchísimas gracias y esta sorpresa del poema, gracias. Ha sido muy bonito, ¿verdad? Muy bonito y absolutamente inesperado. Y está escrito justamente para las mujeres periodistas, porque es lo que hacemos, estamos todo el tiempo buscando las historias. Bueno, yo tengo 30 años como reportera de investigación, pero en 2003 publiqué un libro que se llama Los demonios del Edén, donde descubrí una red internacional de trata y explotación sexual de niñas y niños para la pornografía infantil. Y en ella están involucrados varios gobernadores, senadores, empresarios, etcétera. Y publiqué el libro con todos los nombres porque tenía toda la evidencia. A partir de eso fui secuestrada por ellos, por órdenes del gobernador, torturada, etcétera, y he recibido innumerables amenazas de muerte. Y finalmente logramos que Interpol ordenara la detención del ex gobernador, que sería el primer gobernador detenido por torturar a un periodista, y del magnate Kamel Nassif. Y bueno, ellos me habían dicho que me iban a matar si yo declaraba en su contra. Entraron a mi casa unos sicarios, mataron a mis perras, se iban atrás de mí y bueno, pues salí con lo puesto y aquí estoy. ¿Qué pasa con la violencia en México? ¿Por qué tu país se ha convertido en el país más difícil del mundo ahora mismo para ejercer el periodismo? ¿Por qué México, que es un país en teoría, debería ser más seguro que Siria, más seguro que Irak, y la realidad es que es el sitio del mundo donde más periodistas mueren? Mira, creo que hay varios elementos. Uno de ellos es que en realidad en México se hace muy buen periodismo de investigación. Así es. Y no tiene tanto que ver con la valentía, como muchas personas creen, sino con el conocimiento y la necesidad de explicar un país tan inmenso como es México en términos geográficos y tan complejo políticamente, entregado de alguna manera desde hace muchas décadas a la delincuencia organizada de cuello blanco, que se fue infiltrando poco a poco en partidos políticos, particularmente en el PRI, después en todos los demás, está infiltrada en todos ya. El último estudio de la DEA sobre, hay que poner en duda, pero de cualquier manera tiene un estudio con bastante credibilidad que dice que el 30% de las provincias de México están gobernadas directamente por los cárteles, ¿no? Entonces esto nos da una idea de cómo fue creciendo esta inversión de recursos del crimen organizado en la política interior de México. Y esto ha hecho mucho más compleja la investigación periodística, porque los medios locales, que hemos sido casi todos, yo he sido reportera de provincias toda la vida, somos quienes más ataques sufrimos. Primero porque los gobernadores o los alcaldes se creen como reyes de sus propios cotos de poder y piensan que todo lo que ellos hagan, siempre y cuando controlen el sistema de justicia, no va a afectar a nadie más. Eso sucede con otros países como Nicaragua, como El Salvador, como Guatemala, en fin, pero México es especialmente notable en ese sentido, ¿no? Es decir, tenemos un sistema de justicia que no termina de funcionar. En tu caso en concreto, la jueza que te condenó en primera instancia y que avaló esa detención ilegal, recibió un soborno, un viaje en Las Vegas, a cambio de condenarte a ti. ¿Es así de barato? ¿Se compra un juez con un viaje a Las Vegas? Sí, yo recuerdo la primera vez que supe que me querían matar, en 2003 justamente, un preso que iba a salir por algún delito menor, fue con el director de la cárcel y le enseñó una servilleta donde su compañero de celda le había hecho un mapa y le había ofrecido 3,000 pesos para ir a matar a una persona, ¿no? Y esa persona era yo. Entonces el director de la cárcel me llamó porque el preso quería conocer a la periodista que salía en la televisión local y a la que le habían pedido que la matara. Y claro, cuando salí de pronto era, además de insólito todo, pero yo pensaba, mi vida vale 3,000 pesos, ¿no? Es brutal.
Y es así. ¿Y es lo que decir, cuesta un sicario para matar a un periodista? Sí. ¿Al cambio cuánto es ahora 3.000 pesos? ¿1.000 euros? ¿800 euros? Sí, 1.100 euros, una cosa así. Mira, depende. Ahora ya el precio en mi cabeza subió un poco porque a los que han detenido ahora son gobernadores y otras. Pero más allá de la broma, Artículo 19 ha hecho un estudio muy acucioso en los últimos 10 años sobre quiénes han atacado a la prensa, quiénes persiguen a las y los periodistas, quiénes nos espían. Ya lo hablarán ustedes con los papeles de Pandora y demás, lo hemos hecho con otras investigaciones colectivas. Y casi el 40% de los ataques vienen directamente del ejército y de los cuerpos policíacos. Obviamente, todo esto avalado por los gobernadores. O sea, es el ejército, los policías, los jueces y los gobernadores, es decir, el Estado. Exacto. Es decir, el Estado mexicano, sus principales cabezas son quienes no quieren que la libertad de expresión Tú has pagado un precio muy duro por las investigaciones que has hecho. Es verdad que has conseguido consecuencias. Muchas de las personas que has denunciado y que con las evidencias que reuniste en tu investigación les ha costado a ellos también condenas, pero hay muchos que han sido impunes también. ¿Cómo llevas ese peso? ¿Cómo llevas esa sensación de que a veces los malos, de que tantas veces los malos ganen, a pesar de que el periodismo pueda hacer, como es en tu caso, muy bien su trabajo? Bueno, es muy frustrante porque explicar el tipo de trabajo que tenemos que hacer las y los periodistas de investigación en México a periodistas en países medianamente democráticos y donde hay libertad y donde el sistema de justicia funciona y hay Estado de Derecho, es bastante complejo porque en realidad nosotras, las y los reporteros en México, terminamos haciendo, no solamente somos quienes investigamos y llevamos a cabo todo el proceso de protección incluso de las víctimas, porque tenemos que cuidar nuestras fuentes y nos hemos convertido en grandes especialistas de la protección y el cuidado de las fuentes, porque matan además a las fuentes, y eso ya lo sabemos desde investigaciones de hace 25 años en Ciudad Juárez y Tijuana. Pero además tenemos otro elemento en el que nos convertimos muchas veces en una especie de ministerio público, ¿no? En esa persona que termina coadyuvando a la justicia de alguna manera con su trabajo periodístico para que ésta funcione. Y no porque querramos hacerlo, sino hemos llegado ahí muchos de nosotros por la necesidad de defendernos judicialmente. Es decir, más o menos el 70% de colegas periodistas en México que hacen investigación sobre delincuencia organizada y sobre corrupción política vinculada con algún tipo de blanqueo de capitales, etcétera, ha sufrido amenazas de ser encarcelado o de recibir un juicio civil por difamación y calumnia, o ha sido sometido a un juicio de esta naturaleza. ¿Y está mejorando la situación en México con el nuevo presidente, con la llegada de López Obrador, o sigue todo exactamente igual? No, de ninguna manera, no ha cambiado en absoluto. La prensa sigue bajo las mismas presiones. De hecho, ahora tenemos un componente distinto que ha sido una gran sorpresa para muchos de nosotros. Yo confieso que estoy bastante sorprendida con el método que ha elegido el presidente de México para descalificar a la prensa sistemáticamente. Está utilizando un sistema muy similar al que en su momento usó Trump, aunque sea un político de izquierdas, que es la prensa contra mí, todos estos están comprados. Y es cierto que entre los medios hay medios de más rigor, menos rigor, pero la descalificación general acaba acallando también la crítica legítima y no solamente aquella que viene por parte del poder económico. Claro, pero sobre todo lo más preocupante, sobre todo en los últimos casos, con investigaciones de revistas como Proceso, que tienen una gran credibilidad, y como el portal de Carmen Aristegui, etcétera, es que el presidente mismo ha hecho mucho lo que Trump, que es invitar al linchamiento público de periodistas y de grupos periodísticos con credibilidad, ¿no? Entonces, cuando un presidente decide invitar a sus seguidores o a sus fanáticos o a sus votantes a linchar periodistas, sí, es que son seguidores de Twitter, pero además sí hay como cierto fanatismo en ciertos grupos. Es muy preocupante, ¿no? Porque ya la gente, se está generando una autocensura que yo no había visto en mucho tiempo. ¿Crees que en eso que señalas de cómo te puede un político echar a sus seguidores encima o un partido, en España empezamos a sufrir problemas similares, aunque evidentemente sin
sin la amenaza de la violencia física. Pero ¿crees que en ese cambio las redes sociales ha traído más problemas que beneficios para el periodismo? El hecho de que los políticos cuenten con sus propios sistemas de comunicación directo y que les vale para saltarse la intermediación, pero también el control de la prensa. Creo que hay algo muy interesante en toda la discusión de redes sociales, y es que mucha gente creía que iba a democratizar la información y la comunicación. Yo era de esos ingenuos, ¿no? También. Sí. Y bueno, yo por desgracia en 2005, cuando publiqué Los demonios del Edén, tuve que aprender a hackear y aprendí de grandes maestros muy jóvenes, entonces ellos, sobre tecnologías y el uso de las tecnologías. Y lo que aprendí desde muy temprano es que estas serían los grandes negocios, grandes corporaciones que iban a utilizar la información en la medida en la que los recursos les llegaran, y quien mejor paga y quien más utiliza estos recursos va a tener más poder, ¿no? Eso era clarísimo, y creo que ahora lo vemos, toda la crisis que estamos viendo con Twitter, que podemos hablar de eso después, sí, que me parece muy interesante porque refleja justamente esta problemática. Y también, por supuesto que sí, las redes sociales son un reflejo de nuestra realidad, no son otra cosa. Es decir, son una de tantas herramientas, pero son un espejo de esa realidad en la que, depende del país, la corrupción es más notable, y entonces el intento de aplastamiento de la verdad jurídica, de la verdad social y del periodismo de investigación está ahí potenciado, haciéndonos creer que hay más personas de las que hay en realidad atacándonos, ¿no? Y yo creo que hay que saber muy bien cuándo entrar o no en una discusión pública en redes sociales, porque si no es muy desgastante, ¿no? Cumple su función en términos de censura. Sí. Muchos periodistas terminan agotados. Yo he recibido muchísimas veces amenazas en redes sociales y las ignoro y voy bloqueando, y entonces no permito que entren en mi universo de discusión. Pero muchísima gente se asusta y empieza a contestar, y en la medida en la que entras en esa conversación quedas atrapada en ella, ¿no? Y estas técnicas son importantes para reporteras y reporteros. Yo tengo la sensación, por mi experiencia personal, que fui de esos ingenuos que tú decías al principio, que pensamos que iba a ayudar a democratizar el debate público. Tengo la sensación, primero, de que hace mucho tiempo que el debate en las redes sociales no es el debate de la realidad. Y segundo, que la sociedad en su conjunto nos enfrentamos a un nuevo tipo de propaganda digital contra la que no tenemos anticuerpos. Que nos está pasando, salvando muchas distancias, algo similar a lo que ocurrió cuando las primeras sociedades democráticas europeas, a principios de siglo, se enfrentaron a la primera propaganda industrial, la de la radio, la del cine, sin tener los anticuerpos culturales para protegerse frente a esos mensajes, ¿no? Y que cuando ahora vemos esas campañas contra los judíos, por ejemplo, de la Alemania nazi, dices, ¿cómo un pueblo civilizado, formado como el alemán, pudo caer en una trampa tan evidente? Pues porque no estaba preparado. No sé si compartes esta analogía del riesgo que supone enfrentarnos a esta propaganda digital sin los anticuerpos, ¿no? Por la parte de los periodistas, lo que señalas de cómo te puedes autocensurar por el miedo a que te caiga un chorreo en tu Twitter por algo que, en fin, has hecho lo correcto, ¿no? Y por la parte de la propia sociedad, porque se fomenten discursos de odio donde solamente hablas con los que piensas como tú, los que piensan exactamente igual que tú, e ignoras cualquier otro mensaje. Sí, yo totalmente coincido contigo. Me parece que más potencia todo esto. Y también lo que ya es obvio, que permiten las redes sociales el ocultamiento de la persona que está hablando, ¿no? Y bueno, pues es que ha potenciado la cobardía, con tu nombre, ¿no? Y con tus apellidos a una horda de anónimos. Exactamente, de anónimos o de bots o trolls, en fin, ¿no? Gente pagada o simplemente gente que no tiene nada mejor que hacer con su vida que tirar toda la mierda que puede hacia los otros, ¿no? ¿Eres optimista o eres pesimista con la situación? ¿Tienes esperanza todavía de que el periodismo pueda servir para cambiar las cosas, incluso en países tan complicados como lo tiene ahora México? Soy una pesimista informada, entonces me convierto en optimista, porque en realidad cuando te das cuenta de cómo a largo plazo las cosas sí se transforman, cambian a pesar del costo que tiene, que en muchos casos es elevado, creo que las cosas pueden cambiar, y me parece que en este momento histórico el periodismo es más importante que nunca en la historia, sobre todo el periodismo de investigación. El periodismo que sirve de contrapoder, de vigilancia del poder, de evitar los abusos del poder y de publicar algo incómodo que nadie quiere que se sepa. En ese sentido, una de las partes positivas de la tecnología probablemente es que, bueno, proyectos como el diario.es o como muchos de los medios que iban a estar aquí con nosotros, como el Faro, por ejemplo,
o como El Confidencial, como muchos medios en toda América Latina que están aprovechando de lo bajo que están los costes tecnológicos comparado con lo caro que era una televisión o una imprenta para hacer periodismo, ¿no? Yo creo que en ese sentido, ¿tú cómo lo ves? ¿Crees que podemos ir a futuro a que pequeños milagros como es el Diario.es en España, un periódico fundado por periodistas y que tiene una autonomía económica y editorial mucho mayor precisamente por sus bajos costes, que ese tipo de modelos puedan funcionar en otros países, en México, por ejemplo, con Animal Político, con Carmen Aristegui? Hay muchos proyectos en marcha similares. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, yo creo que sí, yo creo que también hay algo que es innegable, que nos estamos enfrentando a una precarización tremenda de la vida de las y los periodistas. Ya la teníamos, ¿no? Desde Sí, entonces, nunca hubo una edad dorada. Yo cuando alguien dice, no, es que la nueva, porque digo, ¿la nueva? Yo tengo 30 años viviéndola. Y eso lo hace más complejo. Y por eso también, yo sé que es un poco cursi que siempre lo repita, pero me parece que el periodismo es una misión, es decir, no es solamente una profesión. Cuando tú te dedicas a hacer buen periodismo, estás haciendo un servicio social indudablemente que tiene que ser remunerado porque es un trabajo. Por supuesto. ¿No? Pero es un trabajo mal pagado, como muchos otros que tienen una implicación social importante, y sería deseable que pudiéramos lograr un equilibrio en ese sentido. Y mientras lo logramos, creo que tenemos que seguir haciendo el esfuerzo. Y es un esfuerzo colectivo en el que muchas y muchos estamos dispuestos. Acabas de mencionar el Faro. O sea, tengo amigos ahí que sé que han dejado de sacar la cartera para seguir manteniendo el medio, como ustedes. Es decir, hay que hacer el esfuerzo en este momento, porque yo creo que en unos 20 años más o menos tendremos los resultados que estamos soñando ahora. 20 años. Entonces lo veremos. Espero que sí. ¿Y cómo ves la lucha del feminismo? Es una de tus principales batallas. ¿Crees que se está avanzando? ¿Crees que ha habido en los últimos años un cambio muy importante en todo el mundo alrededor de la lucha feminista? ¿Ha habido un reconocimiento, por fin, por parte de toda la sociedad o de gran parte de la sociedad de que era un problema pendiente por solucionar? Que pensábamos que simplemente con cambiar las leyes y decir que la mujer puede abrir una cuenta corriente sin permiso del marido ya era suficiente, y nos hemos dado cuenta hace relativamente poco, hablo de toda la sociedad, no de los activistas, que el feminismo era mucho más que la igualdad de derechos en la ley, sino también en la práctica, y que ahí no se había logrado. En eso, ¿cuál es tu visión? Yo creo que el feminismo ha hecho un trabajo estupendo en el mundo entero, que tenemos grandísimos logros y que hay una tendencia tremenda que tiene que ver con el machismo introyectado en las mujeres también, y en las mujeres feministas, en muchas de ellas, en descalificarse a sí mismas y en decir, no, pero todavía falta mucho, es que no lo hemos logrado y es que nos van a ganar, y es como tener que sacrificarse sistemáticamente frente a esta oleada abrumadora que viene de vuelta, ¿no? Era obvio que esta cultura machista iba a responder de la manera en que está respondiendo en España y en el resto del mundo. No hay un solo país donde no hay una respuesta, ni Suecia. Noruega tiene cada vez más casos de violencia contra las mujeres, pero cada vez más casos denunciados. Antes no se denunciaban, ¿no? Históricamente, sí, como en otros temas, cualquier otro tema de delincuencia, de hambre, de pobreza, etcétera, estamos mucho mejor que antes, sin duda. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a nombrar las cosas y a reclamar los derechos. Creo que ya las jóvenes en general tienen bastante introyectado y asimilado ciertos derechos que para las niñas de mi generación eran casi impensables, ¿no? Ni siquiera eran capaces de articularlos. Y las políticas públicas han cambiado también, en fin, ¿no? Yo creo que hay muchos avances. Ahora, quien creyera que el machismo recalcitrante de la ultraderecha, de los ultraconservadores, no iba a intentar desacreditar todo esto, pues no entiende nada de historia de la humanidad, ¿no? Pero entiendo que yo estoy de acuerdo contigo, pero tiene la sensación de que ha habido una acción y ha habido una reacción, un intento por parte de sectores reaccionarios de la extrema derecha de poner en duda todos los avances, de cuestionarlo y de intentar volver atrás. ¿Te preocupa esa reacción o crees que es algo inevitable, como decías, que ocurriese? ¿Crees que poder llegar a tener éxito, por ejemplo, qué puede pasar en Francia si la extrema derecha, que tiene ahora no uno, sino dos candidatos con posibilidades de pasar a la segunda vuelta, cosa que no podíamos ni imaginar que existiese un segundo candidato de la extrema derecha con posibilidades reales de pasar a la segunda vuelta? ¿No te preocupa que en estos avances tengamos una contrarreforma, tengamos una reacción?
Por supuesto, yo creo que está ahí, está, y no es solamente la derecha ni la ultraderecha, también la izquierda. La izquierda está impregnada por completo de todas estas izquierdas revolucionarias latinoamericanas, son absolutamente conservadoras y están impregnadas de machismo sistémico y lo reproducen totalmente. Lo reprodujo Fidel Castro cuando bajó de la Sierra Maestra. Allá arriba había más de la mitad de mujeres colaborando en el movimiento de la guerrilla, y una vez que bajaron al poder quedaron 2 mujeres en el poder, ¿no? Es decir, y eso lo vimos en su momento con el movimiento zapatista. Ahora ha cambiado muchísimo gracias a la rebelión de las mujeres zapatistas, a Marichuy, la gran candidata del movimiento zapatista, pero al interior hubo también un cisma tremendo por parte de estas mujeres indígenas y en otros ámbitos que se han rebelado contra el machismo de los revolucionarios, de la izquierda, de los progresistas. Es decir, creo que nadie se salva, ¿no? Y hay diferentes grados de machismo asimilado. Y en ese sentido creo que sí, que bueno, pues viene esta derecha que la estamos viendo llegar, pero también tenemos que cuidar a esta izquierda que no termina de entender muchas cosas, ¿no? Y que está el machismo utilizando… es transversal y también hay una parte de la izquierda. Pero claro, y la gente que no entienda cómo el machismo también es reproducido por mujeres, es decir, todas y todos estamos tocados por el machismo. Quien diga que no, miente, ¿no? Ahora vemos quienes lo hemos trabajado toda nuestra vida y nos damos cuenta, y en ese momento elaboramos otras formas de ser y estar. Pero hay quienes incluso lo retroalimentan para fortalecerse y fortalecer el poder, ¿no? Y eso lo vemos con muchas mujeres que acceden al poder político y que acceden desde este lugar del patriarcado excluyente, que una vez que les da poder, para que se mantengan ahí, son capaces de utilizar toda la dinámica y las ganancias, digamos, del feminismo. Lo vemos con toda esta discusión absurda sobre la ley trans, en fin, están utilizando como moneda de cambio ciertos conceptos e ideales importantísimos socialmente, pero sin entender el momento histórico y utilizando a las mujeres y los movimientos de mujeres. Y eso es una batalla cultural que tenemos que seguir dando durante muchísimo tiempo, más de 20 años seguro. ¿Qué consejo le darías a una periodista como eras tú cuando empezaste, a una periodista con 30 años menos, que acaba de empezar, que está con 20 años menos, que acaba de empezar, que está abriéndose paso? ¿Qué le dirías con lo que has aprendido hoy? Aprende judo rápido. Me tardé mucho en aprenderlo. A ver, yo le diría que confíe en su intuición. Hace 30 años mis editores siempre me decían que yo tenía que ir y casi forzar, porque era así, el periodismo convencional así era, en algunos casos sigue siendo, por fortuna cada vez menos, que tenía que ir a encontrar la verdad que el periódico o el editor quería que yo encontrase, ¿no? Te entraban un encargo con una conclusión. Exacto, ya prácticamente ya tenían la conclusión y no, ya habían hecho toda su hipótesis, ya tenían todo, y tú simplemente tenías que ir a verificar eso y hacer que la gente lo repitiera. Y yo desde muy temprano empecé a escuchar de verdad a la gente. Entonces me puse a estudiar psicología, psicopedagogía, las primeras veces que entrevisté a niñas y niños, porque me encontraba sin herramientas. Entonces compraba libros y claro, no tenía tiempo de ir a tomar cursos, pero me leí de todo. Ingeniería constitucional. Me leí 3 libros sobre ingeniería constitucional para poder entender cómo abordar temas del sistema de justicia. Entonces me parece que eso es confía en tu intuición, y si de verdad naciste para periodista, seguro que la vas a potenciar para hacer el mejor periodismo posible, ¿no? Una de las cosas que ha cambiado mucho en estos años en el periodismo de investigación es el uso de la tecnología. Antes hablabas de la protección de fuentes y ahí tenemos herramientas que, en fin, antes eran inimaginables, con la criptografía, con los sistemas cifrados. Y otra es el uso de tecnologías y de algoritmos para encontrar datos de manera masiva, que era algo que tampoco se podía hacer en el periodismo en el que tú empezaste a investigar, con las herramientas con las que teníamos. ¿Qué destacas de esos cambios? Bueno, yo creo que esa es otra de las grandes tareas de las y los periodistas, y es muy emocionante. Me parece que estamos viendo tiempos muy interesantes en ese sentido. Creo que pocos colegas todavía entienden la importancia de encriptar teléfonos, de utilizar teléfonos encriptados en ciertas zonas y en cierto tipo de investigaciones, incluido España.
porque no se salva tampoco de ciertas cosas, ciertos Sí. problemas, ¿no? Los correos electrónicos protegidos, ¿no? Tener correos normales que ya sabemos que están, yo sé perfectamente que mis correos electrónicos de Gmail están vigilados, ¿no? Eternamente, pero también utilizo otras formas de comunicación para proteger incluso a mis colegas que me piden información o con quienes yo la comparto. Y la otra es que es importante estar constantemente hablando con nuestros colegas para saber si se nos está olvidando la seguridad en nuestra comunicación, en todas nuestras comunicaciones. Es importantísimo, ¿no? Así como nosotros podemos hacer una investigación como los papeles de Pandora o como los Panama Papers o como muchas otras investigaciones, ellos también las hacen sobre nuestras vidas privadas. Esas herramientas que nos permiten a nosotros investigar a los corruptos también les sirven a esos mismos personas para investigarnos a nosotros. Así es, efectivamente. Decías antes que te interesaba mucho lo que estaba pasando en Twitter, te parecía sintomático. ¿Por qué crees que es tan importante esta dimisión del fundador de Twitter? A ver, yo creo que hay dos cosas. Si tú haces un análisis de cómo se está cubriendo la noticia, es que esto es muy interesante porque es como el espejo dentro del espejo dentro del espejo. Si tú ves cómo se está cubriendo en todos los medios, desde la BBC hasta todos los demás medios del mundo, la noticia de las dimisiones en Twitter, que son muy importantes, en Asia Pacífico, en Latinoamérica, se están cambiando los directores y las directoras de sitios. Twitter, los anuncios que hace, es decir, que agradecen infinitamente que su directora de la India y del sureste asiático haya renunciado porque se va a una mejor vida, y lo mismo el director de contenidos, etcétera, de China, en fin, porque están haciendo más pequeña su nómina, cuando Twitter está ganando más dinero que nunca, ¿no? Claramente. Porque además lo demuestra públicamente. Pero lo que entendemos, voy a sacar mi apunte aquí porque los nombres no me los sé de memoria, pero es una dimisión me llama la atención, y es la directora de políticas de privacidad en Twitter de la India, que se llama Mahima Kaul. Ella le llamaban la gobernadora, digamos, de todo el sureste asiático. Y ella lo permitió porque es lo que le tocaba en su papel como directora de políticas de privacidad, que todo este movimiento de los granjeros por los derechos humanos y los derechos laborales y contra la esclavitud, etcétera, tomara las redes sociales de una manera orgánica y real. Pero el gobierno exigió a Twitter, con presiones políticas, que cerrara cientos de cuentas en un solo día, como han hecho en muchos otros países, como han hecho en Brasil, etcétera, como han hecho en México. Y ella se rehusó a hacerlo. Entonces recibió amenazas del gobierno de la India, incluso de encarcelarla a ella, por estar provocando un movimiento de incendio social, ¿no? Incendiario, es como lo traducen. Y la carta de respuesta, voy a tratar de ser breve, la carta de respuesta que da Twitter es que esto es para asuntos legaloides para abogados. Dice: Twitter, como intermediario de información, está obligado a obedecer direcciones de autoridades que consideren que cierto contenido incendiario puede impactar en el orden público. Esa es la respuesta de Twitter, la corporación, los CEOs de Twitter. Pero después tienen una pequeña cláusula donde dicen que no están sometidos a los gobiernos, pero depende de qué gobierno. Y aquí hay algo muy interesante, que Mahima Kaul es una de las coordinadoras de grupos de Twitter que tiene mucho tiempo luchando contra la propagación de la pornografía infantil en sus redes sociales. Y no las han querido quitar. En la India, donde más usuarios tienen, que es el mismo efecto que tiene Facebook. En Latinoamérica, en Brasil, México y la India es donde más pornografía infantil se ve, en Twitter y en Facebook. Y ahí es donde ellos no han querido erradicarlo.
Entonces, sí están dispuestos a cerrar cuentas de movimientos sociales, pero no están dispuestos a escuchar a los movimientos sociales que quieren que se cierren cuentas donde se cometen crímenes ¿No gravísimos. tienes la sensación con todo esto que estamos como en una nueva definición de qué es la libertad de expresión y qué es la libertad de prensa? Porque antes había una definición clara. Libertad de prensa es lo que se imprimía, y por eso se regulaba alrededor de las imprentas, y tenía una serie de normas para aquellos que la ejercíamos, los periodistas, y que tenía que ver con el contraste, con la verificación, con un montón de datos. Y libertad de expresión era lo que, aparte de lo que se publicaba en los periódicos, también lo que se hablaba en el café del bar. Y donde había unas normas donde, bueno, en la conversación cotidiana se aceptaba que tú no tenías que contrastar fuentes cuando decías, pues me ha llegado. Evidentemente había buena o mala educación a la hora de propagar un rumor, pero no había una normativa, ¿no? Y que esto salta por los aires en el momento en el que los de la imprenta y lo de la expresión se cruzan en el mismo sitio, que son las redes sociales, y que no se ha encontrado una solución, porque es una solución también que sea Twitter quien decida si Donald Trump puede tuitear, o es una solución que Twitter decida, no, a la pornografía infantil no voy a ir, pero aquí sí voy a obedecer a lo que me... Da la sensación de que, sin salvar a Twitter, que no lo salvo, que no existe un consenso, desde luego, no solamente de costumbre, sino legal, de qué hay que hacer y cómo se debe regular todo esto. Claro, están en un proceso de aprendizaje también ellos, porque han descubierto que son una especie de gobiernos paralelos en Exacto. ciertos países y regiones en los que no hay Estado de Derecho. Es decir, el director de contenidos de Twitter en China tiene presiones y amenazas del propio gobierno, pero presiones y amenazas de gente dentro de Twitter, pero también protección de gente dentro de Twitter. Entonces han tenido que mandar a su especialista de protección de datos a Estados Unidos para que opere China, porque no puede operar desde China. Y así sucesivamente con otros países sucede lo mismo con Facebook, ¿no? Entonces, también depende de lo que los CEOs quieran hacer con sus corporaciones, ¿no? Claramente, creo que la diferencia enorme entre Twitter y Facebook es que Facebook nació para difamar y para utilizar la información privada de las personas, ese es su origen y bueno, y ha intentado cambiar un poco, pero sabemos Facebook, que no mucho. Las últimas revelaciones de las investigaciones han descubierto, por ejemplo, que tenían evidencias sobre los daños que provocaba en las adolescentes contenidos en Instagram, sobre todo, que fomentaban los trastornos alimentarios y que a pesar de esos datos que tenían y que internamente manejaban, según se ha revelado recientemente, no hicieron nada para evitarlo. Efectivamente, y como esa, hay muchísimos datos, pero bueno, el propio Mark Zuckerberg como creó Facebook así, ¿no? Para vengarse de las chicas que no le hacían caso en la universidad. Parece una tontería, pero no lo es, porque ese es el origen ideológico de esa plataforma y esa red social. Y Twitter es totalmente distinto, ¿no? Twitter sí tenía un poco como la ilusión, sus creadores, de que se convirtiera justamente en un espacio para impulsar la libertad de expresión, y ahí está la gran batalla, y que es una batalla también cultural en ese sentido, pero política, enormemente política y económica. Y la batalla al interior de estas propias empresas tiene que ver con la perspectiva de cómo salvar la economía y el equilibrio de poder con los gobiernos locales, ¿no? Yo he entrevistado a varios expertos que trabajan dentro de las dos plataformas y es tremendo lo que me cuentan, ¿no? Parece digno de una serie de ficción. ¿No hemos cometido también un error los propios periodistas o los propios medios de comunicación al construir nuestros negocios sobre esos algoritmos? En gran medida, muchos medios dependen en gran medida en sus audiencias, en sus ingresos al final, de las propias redes sociales. ¿Nos equivocamos en eso? ¿Tenía arreglo? ¿Teníamos opciones para no hacerlo de otra manera? Yo no creo que nos hayamos equivocado, porque creo que era la única opción en ese momento, ¿no? Y ahora lo que creo es que sí hay que empezar a desarrollar otras herramientas más libres que existen, ¿no? Ya varios expertos lo han dicho desde hace muchos años. Lo que pasa es que tenemos una tendencia en general a desestimar el poder que tiene la cosecha de información sobre nuestras vidas privadas, ¿no? Yo se lo digo constantemente a la gente que todo el tiempo tiene todo en su móvil, que no protege nada, que a todo le pone a aceptar ya para hacer rápido, para comprar las apps y demás, y no se da cuenta de la inmensidad de la entrega de vida privada, pero sobre todo de información que tiene un precio, ¿no? El ejemplo es por qué Angry Birds necesita acceder a mi GPS. ¿Para qué? Exactamente necesita un videojuego tener acceso
a mis datos de localización y qué hace con ellos. Claro, exactamente. Los tuyos, los de tus hijas, hijos. Es decir, yo creo que necesitamos ser más responsables y no hemos tenido tiempo, bueno, la mayoría de la gente no ha tenido tiempo para asumir esa responsabilidad, y otra, a las grandes masas que utilizan las redes sociales y las plataformas en Internet, no les interesa en absoluto protegerse porque no terminan de entender la gravedad de la situación, y creo que se entenderá dentro de mucho tiempo, ¿no? Vamos a dar paso a alguna pregunta, nos queda poco tiempo ya. Creo que entre el público seguro que hay quien quiere preguntar a Lidia sobre los temas que estamos hablando. ¿Alguien? Nos ha tocado el público tímido. Nos ha tocado el público tímido y silencioso. Aquí hay una pregunta. ¿Tenemos un micrófono para ella? Un momento, que te van a proporcionar un micrófono para que te puedan escuchar también las personas que nos están siguiendo a través de Internet. Ahí llega tu micrófono. Buenas tardes, muchas gracias a los dos, muchas gracias Lidia, es un gusto escucharla. Podríamos seguir toda la tarde, yo podría seguir toda la tarde escuchándolo a usted solo. Me gustaría saber su opinión o su postura sobre la ley trans. Mira, es muy delicado, solo puedo hacer un pequeño resumen que me parece que es importante para el debate, para la discusión y sobre todo para el análisis periodístico del tema. El movimiento feminista logró, con un gran esfuerzo monumental de siglos, no 2 siglos, pero bueno, particularmente en los últimos 60 años, que fueran reconocidos los derechos de las mujeres y las niñas y que se entendiera que que estaban determinados por el género con el que habían nacido, ¿no? Con el género y el sexo, es decir, el cuerpo en el que hemos nacido las mujeres, y sobre ese cuerpo habían sido eliminados ciertos derechos desde hace 2000 años o entregados otros derechos, privilegios, opresiones, etcétera. Este logro tan importante se refleja en las leyes como la Ley General contra la Violencia hacia las Mujeres y las Niñas, como todos los protocolos como el de Estambul, etcétera, a nivel internacional, que se coligan con estas leyes nacionales. El hecho de que haya un movimiento cultural importante para entender que lo no binario existe y debe ser reconocido y respetado es importantísimo, fundamental. Pero intentar que este movimiento llegue a erradicar todo el avance jurídico que permite que haya jurisprudencia en los códigos de procedimientos penales y civiles que protejan a las mujeres y las niñas, hace más compleja la discusión, porque si no entendemos de leyes, creemos que es muy fácil erradicar la palabra género en estas leyes, pero si tú la erradicas gran parte del poder de la protección legal de todas estas víctimas. Entonces son 2 debates distintos que no son excluyentes, pero lo que ha ganado el machismo y la desesperación y la ignorancia, debo decir, en mucha gente, es dividir a estos movimientos, tanto políticos como sociales, haciéndonos creer que es o la una o la otra. Y en realidad todo este movimiento de la diversidad sexual y de género, etcétera, tiene una vida propia y debe existir y seguramente aportará muchísimo a la sociedad. Pero todavía no acabamos de entender cómo se está recomponiendo la sociedad en ese sentido y reconociendo a sí misma, y no podemos intentar desarticular y desmontar todo un sistema jurídico a partir de ciertas necesidades emocionales de la inmediatez de esta respuesta. Es decir, hay que responder a todas las violaciones a los derechos humanos de todas las personas en el mundo de la diversidad sexual y de género, pero no podemos erradicar un sistema de justicia que permite que las mujeres y las niñas reconocidas como tales sean protegidas de la violencia que están viviendo, incluso violencia feminicida. Gracias. Muchas gracias, Lidia. Se nos acaba el tiempo. Ha sido un verdadero placer conversar contigo sobre todos estos temas. Antes de pasar a la siguiente mesa, quiero dar las gracias al grupo artístico Cubo, que ha hecho esta estupenda representación de tu poema. Yo sé quién eres.
y seguimos en el encuentro de periodismo en español iberoamericano del diario.es. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.